Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de la serie de algoritmos y estructura de datos. Esta vez estaremos trabajando con arrays de una manera más avanzada, hablaremos de sus mejores prácticas y cómo manejarlos de la mejor forma. Sin más, comencemos. Vamos a comenzar creando un arreglo en Python. Cada una de estas instrucciones crea una lista con valores iniciales específicos. Hay que comentar que Python es un lenguaje de tipado dinámico, y los elementos de una lista no tienen que ser todos del mismo tipo. Esta es una de las diferencias fundamentales entre las listas de Python y los arreglos en un lenguaje de tipado estático, donde todos los elementos deben de ser del mismo tipo. Ahora, conocer el tipo de elementos significa que se sabe cuánta memoria se necesita para representar cada uno, y se puede asignar memoria para todo el arreglo. En el caso de char array, en el ejemplo, Python ejecuta un pequeño bucle 1000 veces para crear la lista. Aunque los tres ejemplos de listas comienzan con elementos del mismo tipo, posteriormente podrían modificarse para contener valores de cualquier tipo, pero así sus nombres ya no describirían con precisión su contenido. Las estructuras de datos normalmente se crean vacías, y luego tenemos inserciones, actualizaciones y eliminaciones que determinan su contenido exacto. Los arreglos primitivos se asignan con un tamaño máximo dado, pero su contenido inicial podría ser cualquier cosa. Cuando usas un arreglo, deben de existir otras variables que lleven el control de cuáles elementos del arreglo han sido correctamente inicializados. Esto normalmente se gestiona con un número entero que almacena la cantidad actual de elementos inicializados. Aquí nos vamos a referir a la ubicación de almacenamiento en el arreglo como un elemento o celda, y al valor almacenado dentro como un item. En Python podrías escribir la inicialización de un arreglo de la siguiente manera. Este código asigna una lista de 10.000 elementos, cada uno inicializado con el valor especial none o nulo. La variable myArraySize está pensada para contener el número actual de elementos insertados, que al principio es 0. Podrías pensar que la función incorporada len de Python sería útil para determinar el tamaño actual, pero aquí es donde la implementación de un arreglo usando una lista de Python presenta una limitación. La función len devuelve el tamaño asignado, no cuántos valores han sido insertados en myArray. En otras palabras, len siempre devolvería 10.000 si solo se modifican valores individuales. Por eso, seguiremos el número de elementos insertados en nuestras estructuras de datos usando otras variables como nItems o myArraySize, tal como se hace en otros lenguajes de programación. Ahora vamos a ver cómo acceder a los elementos de una lista. Los elementos de una lista se acceden utilizando un índice entero entre corchetes. Esto es similar a cómo funcionan otros lenguajes de programación. Aquí tenemos dos ejemplos. El primero obtiene el contenido del cuarto elemento del arreglo y el segundo inserta el número 66 en la octava celda. Recuerda que en Python, al igual que en Java, C o C++, el primer elemento se enumera como 0, por lo que los índices en un arreglo de 10 elementos van del 0 al 9. Lo que es diferente en Python es que puedes utilizar índices negativos para contar desde el final de la lista. Puedes pensar en esto como si al índice negativo se le sumara el tamaño actual del arreglo. En el ejemplo anterior, podrías obtener el número de elemento escribiendo myArrays maxSize -1 o más simplemente myArray -1. Python también admite el uso de slicing o rebanado en listas, pero esta operación, que parece sencilla, oculta muchos detalles que son importantes para entender el comportamiento de una clase array. Por eso no usamos slices al mostrar cómo implementar una clase array usando listas. Ahora algunas consideraciones. Todos los métodos que hemos explorado para crear listas en Python implican especificar un valor inicial para los elementos. En otros lenguajes es fácil crear o asignar un arreglo sin especificar ningún valor inicial. Mientras los elementos del arreglo tengan un tamaño conocido y se conozca la cantidad de ellos, se puede asignar la memoria necesaria para contener todo el arreglo. Como las computadoras y sus sistemas operativos reutilizan la memoria que fue liberada por otros programas,
Los valores de los elementos en un arreglo recién asignado podrían ser cualquier cosa. Los programadores deben tener cuidado de no usar los valores del arreglo antes de asignarles un valor deseado, ya que los valores no inicializados pueden causar errores y otros comportamientos no deseados. Inicializar los valores de una lista en Python con null o nulo u otra constante conocida evita este problema. Ahora que nos encontramos en Visual Studio Code, veamos algunos programas de ejemplo que muestran cómo se puede utilizar una lista. Comenzamos con una implementación básica y orientada a objetos de una clase Array que utiliza una lista de Python como su almacenamiento. A medida que experimentemos con ella, realizaremos cambios para mejorar su rendimiento y añadir funcionalidades. Está almacenada en un archivo llamado patharray.py que puedes consultar en el link de GitHub que tenemos en el canal. La clase Array tiene un constructor que inicializa una lista de longitud fija para contener los elementos del arreglo. Los elementos se almacenan en un atributo de instancia privado y el número de elementos almacenados se guarda en un atributo público, nItems. Los 4 métodos definen las 4 operaciones principales. Antes de entrar en los detalles de implementación, usemos un programa para probar cada operación. Un archivo separado llamado patharrayclient.py que también encontrarán en los archivos de GitHub. Aquí este programa importa la definición de la clase. Crea un arreglo llamado AR con un tamaño máximo de 10. Inserta 10 elementos, enteros, cadenas y números de punto flotante y muestra su contenido recorriendo el arreglo. Busca un par de elementos, intenta eliminar los valores 0 y 17 y finalmente muestra los elementos restantes. Vamos a empezar a tratar de probar nuestro programa. Si encontraron el error escondido en patharray.py, por favor coméntenlo. Vamos a darle play y como verán tenemos un error. Los resultados muestran que la mayoría de los métodos funcionan correctamente. En este ejemplo se ilustra el uso del atributo público de instancia nItems que definimos anteriormente para indicar la cantidad de elementos en el arreglo. El mensaje de error de Python muestra que hay un problema con el método delete. El error indica que el índice de la lista está fuera de rango. Si pusimos atención a los índices, esto significa que K o K más 1 están fuera de rango válido en la línea que se muestra en el traceback. Si regresamos al código de patharray, podremos echarle un vistazo a esto. Podemos ver que K toma los valores desde J hasta self.nItems, pero sin incluirlo. El índice J no puede estar fuera de los límites porque el método ya accedió a J y encontró que coincidía con el ítem justo después del bucle con K. El problema ocurre cuando K llega a ser self.nItems menos 1, ya que entonces K más 1 es igual a self.nItems, lo cual está fuera de los límites del tamaño máximo de la lista que asignamos inicialmente. Por lo tanto, necesitaremos ajustar el rango de valores que toma K en el bucle que mueve los elementos del arreglo. Pero bueno, antes de corregir eso, vamos a ver con más detalle todos los algoritmos que se han utilizado. Vamos a empezar con el insert o la inserción. Insertar un elemento en el arreglo es sencillo. Ya sabemos en qué posición debe colocarse porque tenemos el número actual de elementos almacenados. Aquí se muestra que el elemento se coloca en la lista interna en la posición self.nItems. Luego se incrementa el atributo que indica el número de elementos para que las operaciones posteriores reconozcan que esa posición ya está ocupada. Hay que notar que el método no verifica si el espacio asignado para la lista es suficiente para alojar el nuevo elemento. Tenemos también la búsqueda o search. La variable item contiene el valor que se desea buscar. El método search recorre únicamente los índices de la lista interna dentro del número actual de elementos, comparando el argumento item con cada elemento del arreglo. Si la variable del bucle j
sobrepasa el último elemento ocupado sin encontrar coincidencia, entonces el valor no está en el arreglo. Tenemos también nuestro método delete de eliminación y comienza con una búsqueda del elemento especificado. Si se encuentra, todos los elementos con índices mayores se desplazan una posición hacia abajo para llenar el espacio dejado por el elemento eliminado. El método luego decrementa el atributo nItems, pero como ya viste, ocurre un error antes de ese punto. Otra posibilidad a considerar es qué ocurre si el elemento no se encuentra. En la implementación que tenemos, el método devuelve false. Otra opción sería lanzar una excepción en este caso. Tenemos también el traverse o el recorrido. Recorrer todos los elementos es directo. Se recorre el arreglo accediendo a cada uno mediante la variable de instancia privada AJ y se aplica la función print a cada uno. Ahora algunas observaciones. Además del bug que ya descubrimos, el módulo badarray.py no proporciona métodos para acceder o modificar elementos arbitrarios del arreglo. Esta es una operación fundamental de los arreglos, por lo que necesitamos incluirla. Mantendremos el código simple y nos enfocaremos en operaciones que serán comunes en muchas estructuras de datos. Ahora, mejorando nuestra clase Array, tenemos el siguiente programa de ejemplo que muestra una interfaz mejorada para la clase. La clase sigue llamándose Array y está en un archivo llamado array.py en nuestro repositorio de GitHub. El constructor es casi igual, excepto que la variable que contiene el número de elementos del arreglo ahora se llama nItems con doble guión bajo al principio. Esto indica que este atributo de instancias es privado. También para facilitar la obtención del número actual de elementos en las instancias, este ejemplo que tenemos aquí introduce un nuevo método llamado len. Podemos ver que este es un nombre especial de Python, ya que los objetos que implementan esta función pueden ser pasados como argumentos a la función integrada len, como cualquier otro tipo de secuencia. Al llamar esta función, los programas pueden obtener el valor almacenado en nItems, pero lo importante es que no pueden modificarlo. Es importante conocer cómo gestiona Python los atributos privados. El guión bajo simple en un nombre indica que debe de tratarse como privado, pero no lo hace inaccesible. Ahora, el doble guión bajo provoca un proceso llamado name mangling, lo que hace más difícil, pero no imposible, que acceda al atributo desde fuera. También complica su uso en algunas subclases. Si deseamos que los atributos privados sean accesibles fácilmente en subclases, es recomendable que usemos solo un guión bajo. En este ejemplo se mantiene el doble guión para ilustrar cómo controlar el acceso público, como se hace mediante en el método len que tenemos aquí. También agregamos dos nuevos métodos, get y set, para permitir que los usuarios en el array lean y escriban valores individuales en base a un índice, lo cual es una funcionalidad básica de cualquier arreglo. Tenemos mejoras en search y delete. Insert se mantiene igual, también traverse. Tenemos find, nueva implementación en search, que devuelve el índice del elemento si lo encuentra, o -1 si no. Search utiliza find y luego get para devolver el valor correspondiente. Elegimos -1 porque no puede confundirse con un índice válido, y así siempre se devuelve un entero. El método delete ahora mueve la línea que decrementa nItems antes del bucle que recorre y desplaza los elementos. Esto corrige el error de índice fuera de rango que se presentaba en nuestro programa anterior. Tenemos aquí un cliente actualizado y más pruebas. Este programa es casi idéntico al programa que teníamos anteriormente, pero este usa un nuevo módulo array. Probamos las funciones len y set, y las pruebas con search también verifican indirectamente los métodos find y get que tenemos. Podemos confirmar que el bug ha sido corregido y que no hay errores nuevos ejecutando nuestro código. Como ven, todo funciona como cuchillo en mantequilla. Bueno, esto fue todo por el video de hoy, espero les haya servido y gustado. No olviden darle like y suscribirse. Aquí les dejo otros videos que les podrían servir también y ser de utilidad. El código de GitHub lo pueden checar en la descripción.